chicas, ¿qué tal estáis? Me presento, yo soy Javi, soy la otra parte de Exclusive Muebles. Normalmente soléis ver a Ana en todos los vídeos, verla y sobre todo oírla. Yo suelo estar detrás de la pantalla y en el taller haciendo trabajos, pero nunca he hecho un audio. Este va a ser el primer vídeo que veis con un audio mío. Vamos a trabajar un baúl de viaje antiguo y lo vamos a convertir en un mueble bar. Vamos a pasar de esto que veis aquí a esto otro que veis aquí. El cambio es brutal, es un trabajo que me ha llevado de en torno a un mes y medio. Tiene muchísimas elaboraciones distintas, es decir, muchos trabajos diferentes. El vídeo va a durar en torno a media horita, más o menos. Es un vídeo que va a ser largo, pero ya os digo, tiene muchísimo trabajo y está resumido un mes y medio de trabajo en media hora. Espero que os guste, espero que entendáis todo, espero no aburriros mucho y sobre todo espero ganarme vuestro like. Si me acompañáis, vamos al taller y empezamos. Como podéis ver, hoy vamos a trabajar con un baúl distinto, vamos a trabajar con un baúl de viaje. El baúl trae de origen varios elementos como los cajones, como las baldas, que vamos a utilizar para esta transformación que le vamos a dar. Vamos a quitar todo, pero lo vamos a guardar, no lo vamos a tirar porque varias de las cosas las vamos a utilizar. El interior está forrado de tejido y de papel pintado. El tejido salía de forma muy fácil, únicamente tirándose se arrancaba muy bien, pero el papel pintado sí que costó un poquito más. Utilicé un fufú, un pulverizador de agua con agua caliente y una rasqueta. Empapé bien el papel para reblandecer el pegamento y nada, rascando salió todo bastante fácil. Ahora toca lijar, para ello utilizo la lijadora eléctrica y para ayudarme en las esquinas utilizo lija de mano. Empiezo con un grano de 60, luego sigo con un grano de 120 para acabar con un grano de 180. Es importante lijar ahora porque cuando quitas el papel pintado se quedan pegotes de pegamento, se quedan restos de pegamento, como podéis ver aquí. Entonces es importante dejar la superficie totalmente lisa, aunque luego posteriormente vaya a ir forrado con papel pintado. Ya con el interior limpio pasamos a trabajar el exterior. El exterior también viene forrado con papel pintado. Para quitarle el papel pintado me ayudé tanto de un fufú con agua como de una lija como de una espátula. Los listones estos que trae por aquí me costó una burrada quitar el papel pintado que traía. Con paciencia con una espátula fui rascando poco a poco hasta que conseguí sacar todo. Me costó mucho más y tardé más en quitar el recubrimiento de estos dos listones que traía, dos por este lado y dos por el lado contrario, que en quitar todo el recubrimiento de todo el baúl. Os enseño esto en detalle porque me pareció bastante curioso. Es una pegatina que trae el baúl original y la queremos mantener en la transformación que vamos a hacer. Le estamos aplicando un barniz para protegerla antes de empezar a limpiar y quitar el recubrimiento de papel que trae en el exterior. El papel pintado exterior la verdad es que salió bastante fácil. Pulverizando con el fufú, con agua caliente, empapando bien el papel y luego rascando con la rasqueta no tuve demasiados problemas. Con poco esfuerzo salió y salió bastante rápido. Y aquí le vemos ya completamente limpio. Ha pegado ya un buen cambio, pero bueno, todavía nos queda mucho trabajo por delante. Ahora nos toca la preparación exterior. Para ello vamos a necesitar masilla para madera, una espátula para aplicarla, lijas de mano de grano 60, 120, 180, 240, una lijadora eléctrica y un producto anticarcoma, ya que vamos a dar un tratamiento preventivo. Esta era una de las zonas que peor estaba del exterior. Para arreglarla, lo primero que hice fue pegar esas zonas de chapa que estaba levantada con cola de carpintero y rellené todo lo demás con relleno para madera, una masilla para madera.
Una vez que tenemos seca ya la masilla, la lijamos. Tenemos que dejarla completamente lisa y para ello utilizo la lijadora eléctrica. También estuve utilizando lija de mano con un grano de 240. Lo hacemos en dos veces, mejor. La primera, con la primera pasada rellenamos y con esta segunda que estamos haciendo lo que vamos a hacer es alisar. Ya arreglados todos los desperfectos que traía el baúl en el exterior, vamos a preparar la superficie igual que hicimos en el interior. Vamos a lijar y para ello tengo que utilizar lija de mano, ya que con todas las chinchetas y adornos que traía el baúl me era bastante complicado con la lijadora eléctrica. Aquí podéis ver la pegatina que se mantiene a pesar de haber removido todo el papel que traía. Para lijar empiezo lijando con lija de grano 80, continúo con grano 180 para acabar con este grano que es de 240. Por último, en este paso lo que vamos a darle es el preventivo anticarcoma. Pintamos bien todo el mueble, tanto por el exterior como el interior, con el producto y le dejamos secar. Vamos con el pintado exterior. Para ello vamos a necesitar la pintura, varios tipos de barnices, esmaltes, lijas de manos, pinceles, brochas y rodillos. Vamos a empezar con un barniz de color nogal, un barniz al agua, y lo vamos a aplicar en estos listones de madera, ya que quiero crear un contraste con la pintura que luego va a llevar el baúl. Para aplicarlo únicamente necesitamos una brochita y pongo esta hoja de papel para no manchar la parte de abajo de la madera que luego va a ir pintada con pintura. Para el resto del baúl vamos a utilizar una pintura a la tiza o pintura chalk paint en un color azul oscuro bastante intenso. La aplico tanto con una brocha como con pinceles en zonas pequeñas y me ayudo de un pulverizador si la pintura veo que está un poquito espesa. Después de cada mano pasaremos una lija de 240 y daremos a toda la superficie sin apretar demasiado para conseguir un acabado totalmente liso. Es igual de importante tanto pintar como lijar, como eliminar el polvo que se crea en cada lijada, así que cada vez que lijemos pasaremos un trapito para quitar ese polvo. Hago este paso hasta 3 veces, los pasos de pintado, lijado y limpiado. Utilizo diferentes herramientas para pintar. En esta segunda mano utilizo un rodillo, pero al final el procedimiento a seguir es el mismo, siempre. Pintamos, dejamos secar, lijamos y luego limpiamos. Ya con todas las manos de pintura dadas vamos a proteger la pintura. Para ello utilizo un barniz al agua incoloro de acabado satinado. Le vamos a dar 2 manos. En esta primera mano le voy a dar con brocha y la segunda la vamos a dar con una esponja normal de baño. Al igual que la pintura, entre mano y mano de barniz vamos a lijar, pero esta vez vamos a utilizar una lija de
y no nos podemos olvidar después de lijar de limpiar bien toda la superficie. Ya protegida la pintura, vamos a empezar a pintar lo que son los herrajes y todos los elementos que nos trae el baúl. Para ello vamos a necesitar dos pinturas. Para los herrajes voy a utilizar un oxidón dorado con acabado perlado, y para lo que son las pletinas y las esquineras voy a utilizar un oxidón negro en acabado brillo. Ambos son con base al agua y voy a necesitar como mínimo 2 manos para conseguir un acabado bueno. Voy a utilizar diferentes pinceles, ya que, como podéis ver, estoy pintando también aquí las chinchetas. Es un trabajo muy preciso y tenemos que tener mucho cuidado de no manchar lo demás. Y ahora vamos a colocar el papel. Para ello vamos a necesitar el papel pintado, un pegamento para papel, tijeras, cúter, metro, regla, una brocha para extenderlo y algo para poder aplanarlo. Yo en este caso voy a utilizar un plástico. He elegido un papel pintado de pared, así con un acabado liso. La verdad es que queda muy bien, va a quedar muy chulo con el acabado que va a llevar en el interior y con el exterior. Va a quedar un contraste muy bonito. Colocar el papel pintado requiere bastante paciencia. Lo vamos a colocar en varias partes. Se va a colocar primero los laterales y la parte de abajo, para luego acabar colocando una tapa en la parte frontal, es decir, en el frente que vemos. Para aplicar el papel pintado, lo que tenemos que hacer es tanto aplicar pegamento en la superficie, que es donde queremos adherir, como en el papel. Esperamos que sequen de en torno a 5 o 10 minutos y después lo colocamos. Y ya por último vamos a hacer los últimos retoques. Es importante que el papel esté ya bien seco, es decir, que tendrá que pasar un día antes de liarnos a cortar. Esto se hace con un cúter, con las tijeras. Yo estoy utilizando un bisturí, ya que me parece mucho más preciso y mucho más cómodo de utilizar. Poco a poco y con cuidado vamos cortando el papel donde necesitemos cortar y quitar papel. Aunque en el vídeo no sale, os lo digo, seguramente cuando hagáis cortes de estos, en las esquinas os toque volver a aplicar un poco de pegamento. Así que con un pincel pequeñito volvemos a aplicar pegamento y volvemos a dejar secar. Al haber estado cortando, es normal que se despegue en las zonas de esquina. Al baúl le vamos a colocar unas ruedas. Esta zona de aquí también estaba bastante hecha polvo, así que lo que decidí hacer es cambiar la chapa exterior que traía original. He cortado 2 chapas a la medida y lo que vamos a hacer es colocarlas. La voy a colocar con cola de carpintero, la vamos a pegar y listo. Voy a colocar un total de 8 ruedas, 4 de ellas van a ser con freno y 4 de ellas van a ser sin freno. Todas las ruedas giran en 360 grados, es decir, dan la vuelta entera, todas giran, y las de freno las vamos a colocar en el lado delantero. Las voy a pintar también, voy a utilizar la misma pintura que he utilizado para pintar en el exterior las esquineras y las pletinas.
Lo voy a pintar a pincel y a mano. ¿Por qué? Porque no quiero pintar los rodamientos. Es importante no pintar los rodamientos porque al final nos podemos cargar la rueda y que gire mal. Lógicamente se tarda muchísimo menos con un spray, pero no quiero pintar, como digo, ni los rodamientos ni quiero pintar lo que es la goma de las ruedas. A las ruedas tendré que darle un total de 3 manos. Para colocarlos utilicé unos tornillos y la máquina eléctrica. Únicamente tenía que tener cuidado de no atravesar el tablero, ya que teníamos de grosor en torno a 1,5 centímetros, así que utilicé un tornillo de 1,5 con una arandela para curarme esa luz y nada, quedó muy fuerte, bien apretado y sin peligro de atravesar hacia el otro lado. Y ahora vamos a empezar a fabricar el interior. Voy a utilizar madera de pino de 18 y 24 milímetros, la sierra, caladora, lijadora, lijas, escuadra, regla, tapaporos, nogalina y barniz al agua de nogal. Os enseño el boceto que vamos a hacer y os enseño también una fotografía del mueble prácticamente acabado para que veáis lo que vamos a fabricar. Si os fijáis, el baúl aquí todavía estaba en madera, pero bueno, quiero agregar esta parte del vídeo aquí en este capítulo porque creo que es importante y contaros por qué lo hice antes. En el lateral izquierdo del baúl vino con una curva, venía con bastante panza, bastante curvatura, y quería comprobar si agregando las baldas que en un futuro iba a agregar, eso me valía para conseguir dejarlo recto. Por suerte, agregando la balda fue suficiente y no me hizo falta hacer nada más, si no la solución hubiera sido tener que desmontar los listones que traía
es un barniz al agua de color nogal. Y para barnizar nada, con un pincel, una brocha o un rodillo, lo que nos resulte más cómodo. Eso sí, siempre en el Ahora voy a pasar a colocar la parte de abajo, la parte donde van a ir las botellas. Únicamente voy a anclar con tornillos este tablón. Voy a hacer 3 agujeros, voy a llenar bien los agujeros para que la cabeza del tornillo me entre y no me moleste. Ya una vez fijado este tablón con cola de carpintero,
vamos a fijar los otros dos tablones haciendo esta forma que va a ser en escalera para tener 3 niveles para colocar las botellas. Esto lo voy a colocar en los 2 lados del baúl, así tener 2 zonas donde colocar botellas. Y ahora vamos a fabricar los detalles y los cajones. Para ello vamos a necesitar los cajones originales, la caladora, una sierra, pintura, barniz, papel pintado, una plantilla de stencil, cola, clavos y sargentos para apretar. Vamos a aprovechar los cajones que venían con el baúl. De uno vamos a sacar 2 cajones pequeños y el otro lo vamos a aprovechar tal y como está. Cortaré a las medidas necesarias y después lo pegaré todo con cola de carpintero, le meteré también unos clavos y lo dejaré apretado con unos sargentos o unos gatos. Para pintar voy a utilizar la misma pintura que he utilizado para pintar el exterior del baúl. El tono es un azul oscuro fuerte y voy a pintar tanto el frente como el interior de los cajones. La única zona del cajón que no voy a pintar va a ser el exterior y la parte de abajo. Voy a colocar un papel pintado, entonces no es necesario pintarlo. De pintura le voy a dar un total de 3 manos y de barniz le voy a dar un total de 2 manos. Entre cada mano le voy a pasar una lija en la pintura de 240 y en el barniz una lija de 500. En el lateral de los cajones me quedaba bastante soso y decidí ponerle un stencil con una plantilla, apliqué pintura y la verdad es que quedó un efecto muy chulo. Y para terminar los cajones vamos a colocar los tiradores. Los tiradores son los originales que venían con los cajones del baúl. Únicamente los he pintado con el dorado, que he pintado también el herraje exterior. Primeramente los iba a colocar con unos clavos, no me gustó cómo quedaba, así que finalmente los coloqué con unos tornillos chiquititos. Con los cajones terminados voy a empezar a fabricar los colgacopas. Son muy sencillos, van a ser 2 piezas en forma de T, donde se van a colocar atornillados al baúl por la parte de arriba y por ahí podremos introducir la parte de abajo de la copa. Voy a fabricar de diferentes medidas, porque no quiero que todas las copas sean iguales, quiero que sean irregulares los huecos para poder meter copas de varios tamaños, y luego en las esquinas, en vez de ser unas T's, van a ser unas L's para poder aprovechar al máximo el hueco. Ahora mismo así explicando es un poquito difícil de entender, pero cuando lo veáis puesto lo vais a entender a la perfección. Los cortaré a las medidas necesarias, los lijaré, los pegaré y luego después también los voy a teñir con nogalina y acabaré barnizándolos con el mismo barniz que hemos barnizado las baldas, es decir, con barniz mate de color nogal.
También voy a hacer estos detallitos para colocar en un par de baldas que faltaban por hacer. Estas piececillas las voy a colocar en cada lateral de las baldas para que no quede la balda tan lisa y tan sosa. Luego después con cola de carpintero las pegaremos y las sujetaremos, haremos presión con unos sargentos para que peguen bien. Así que sí, tenemos todo listo, vamos a colocar todo. Para ello voy a necesitar el taladro eléctrico, tornillos, clavos, unas escuadras, una cadena metálica, tira de cuero y los cajones, los cuelgacopas y las baldas. Pues el tope queda mucho mejor. Ahí, ¿no? Así. Igualmente. Apriétame por abajo. Bueno. Aquí tenéis el resultado final. Desde mi punto de vista creo que hemos acertado en todo, combinando muy bien tanto el exterior como el interior, dando un contraste, el papel pintado, este papel pintado clarito combinado con la madera oscura, la madera barnizada en nogal le da un aspecto muy elegante. El cliente nos había pedido una balda extendible que se pudiera hacer como encimera, luego aparte no quería compartimento para vinos, quería botellas de copas, y luego también me estuvo comentando que él tenía unas copas grandes, una copa tipo balón, entonces por eso hicimos este diseño. Espero que te haya gustado este trabajo y que el vídeo te pueda servir para futuros proyectos. Cualquier pregunta o sugerencia que nos quieras dejar, escríbenosla en los comentarios, que la leemos y te contestaremos en cuanto podamos. Y si te gustó, no olvides dejarnos tu like, que nos ayudará muchísimo para el canal. Te queremos dar mil gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de Exclusive Muebles. Un saludo.